Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Iglesia Central. Qué gusto estar otra vez a través de estos medios que tenemos para acercarnos a ustedes y estar delante de la Escritura y delante de nuestro Dios, considerando su consejo. Y en esta ocasión vamos a tener este tiempo en la palabra, continuando con nuestra serie Una fe que lucha. Y hoy, que es domingo 6 de diciembre de este año 2020, un año tan particular, un año tan significativo para la vida de muchas personas y sobre todo para la iglesia, queremos continuar con este desarrollo de lo que Dios nos está diciendo que es necesario testificar del Evangelio. Así es que quiero pedirles, por favor, que tomemos un tiempo para adorar a nuestro Dios, que también te prepares y pongas en tu hogar el espacio para poder cantar al Señor y tener tu Biblia lista para saber qué es lo que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Así es que te invito a que cantes a nuestro Dios y lo hagas con todo tu corazón. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno.
gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Muy bien, pues gracias por cantar al Señor, gracias por estar adorando a nuestro Dios, y esto nos ayuda también a preparar nuestro corazón para lo que tenemos que ver hoy. Así es que te pido por favor que vayas conmigo a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Esta es una parte importante en el desarrollo del ministerio de Jesús. Jesús ya está desarrollando su ministerio público. A Jesús ya es conocido en la ciudad en donde está, y lo importante que vamos a ver ahora tiene que ver con lo que en esta ocasión vamos a hablar sobre una fe que lucha contra la vergüenza. Sin embargo, la semana pasada hablamos de cómo luchar solo por la fe en Cristo en contra de la queja, y aprendimos mucho de esto y pudimos entender de qué se trataba la queja, pero también pudimos poner el énfasis sobre lo que Dios nos dice en cuanto a la queja y dónde está nuestra fe y cómo tomar la fe en Cristo y enfrentar esto, que es un rasgo de carácter de la mayoría de nosotros, pero que además termina por ser un pecado. Así es que vamos entonces esta mañana a hablar sobre cómo luchar contra la vergüenza. Y antes de introducirnos a la palabra, déjame darte una definición sobre la vergüenza. Así que esta es una definición muy buena que podemos tener, y dice: la vergüenza es un sentimiento de falla y fracaso generado por la condenación, es decir, la fuerza de la condenación está en la vergüenza que producen mis errores. La vergüenza es la expresión del miedo o la burla o la humillación. Y quiero hacer un poco de énfasis en lo que acabo de decir sobre que la vergüenza sí es un sentimiento, pero que tiene que ver con fallar y fracasar. Y esto viene como una estela en términos de la condenación, y la fuerza de la vergüenza está en la condenación. También es necesario decir que la vergüenza expresa un miedo interno por la burla o la humillación a la que yo no quiero llegar o a la que pienso que puedo estar sometido. Pero con esto en mente vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 7, versos 36 al 50. Sígueme con tu vista y vamos al verso 36. Para algunos seguramente su Biblia tiene el título de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Verso 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer:
tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta es la palabra de Dios inerrante, autoritaria, que nos está enseñando un momento y un episodio de la vida de Jesús, ciertísimo, con personas. Es un hecho histórico lo que estamos leyendo. Pero cuando estamos mirando a Jesús que está sentado en la casa de un fariseo llamado Simón, vemos que él está participando con este hombre. Pero mira el verso 36, este detalle tan importante. Dice que Jesús se había sentado porque este hombre le había rogado, y entonces él estaba ya colocado comiendo y tratando de convivir con los demás, y seguramente tenemos que ver esta escena como una gran cantidad de personas que estaban ahí. Para este momento Jesús ya era muy conocido en la región. Entonces él está sentado, quiero que ubiques esto muy bien, él está frente a otros, y entonces ahora mira el verso 77. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y esto es interesante porque Lucas nos está describiendo lo que está sucediendo, no nada más con Jesús, sino quien se hace presente. Y la descripción bíblica es que es una mujer de la ciudad que era pecadora, así es que se trataba de una prostituta. Ella se enteró de que Jesús estaba en casa de Simón, e interesantemente ella sabía quién era Simón y dónde vivía. Pero llama mucho mi atención mirar estas cosas porque esto es muy gráfico, iglesia. Hay muchísima información aquí y tenemos que pensar, Jesús está sentado, Jesús está conviviendo con otros. Hay una multitud, no una multitud, pero sí bastantes personas ahí, y de repente una mujer hace presencia. Y cuando ella se introduce al lugar en donde está, lo que ella está haciendo es que se va acercando poco a poco hasta llegar donde está Jesús. Ahora, si Jesús es el invitado de Simón, seguramente él estaba en un lugar prominente, en un lugar donde el foco de atención era Jesús. Mucha gente quería saber quién era Jesús. Entonces ella lo único que hace es presentarse ante Jesús con lo único valioso que ella tenía, y no era ella misma. Era un frasco de alabastro. Cuando hablamos de un frasco de alabastro, tenemos que entender que es un frasco más o menos de esta dimensión. Puede ser de manera cilíndrica o un poco redondo, pero con una cierta salida, pero que viene sellado. Y el alabastro es un tipo de piedra como mármol, pero más fino, que de una u otra manera tiene la tendencia a ser como cristal. Entonces, cuando tú tenías un frasco de alabastro con perfume, era algo muy preciado. Es más, era algo muy costoso. Entonces, cuando tú lo abrías, realmente tenías que romperlo. Ya no había manera de volver a taparlo. Es decir, se tenía que usar todo el perfume para una sola vez. No es como los perfumes de ahora que tenemos atomizadores o que lo puedes usar por largo tiempo. Era necesario que en ese momento todo el contenido de ese perfume fuera depositado para un fin. Y esta mujer está dispuesta a quebrar su frasco, a entregar el perfume y a dar todo el producto costoso que ella había guardado. Mira el verso 38. Esto es muy importante. Y estando detrás de él. ¿Quién está detrás de él? Y además a sus pies, llorando. Entonces nosotros pensamos que ella se acercó a Jesús y lo está mirando de frente. Algunas veces nos hemos visto relatos gráficos de que ella está a los pies de Jesús y pareciera como que está hincada y está mirando a Jesús. Pero déjame decirte que la escritura es clara, estando detrás de él a sus pies. Ahora déjame decirte algo importante. Si la escritura nos dice que es conocida esta mujer en la ciudad por la actividad que tiene, ella era menospreciada por toda la ciudad. Interesantemente o irónicamente, menospreciada por todos, pero usada por algunos.
Y entonces estamos viendo una mujer que no entró caminando a la casa de Simón porque sabía ella que si se atrevía a caminar entre ellos, y que seguramente algunos de ellos le conocían, lo más seguro es que la echaran de la casa. Y era su única oportunidad para acercarse al Salvador. Era su única oportunidad para estar cerca del objeto de lo que en ese momento se estaba convirtiendo su fe. Porque al final recordemos que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ella tiene por el objeto de su fe a Cristo. Así es que cuando tú y yo vamos y vivimos por fe, no estamos dando un paso hacia la nada. No estamos diciendo, bueno, voy a hacer las cosas por fe. Y tampoco fe es decir, es que tengo la fe de que mañana las cosas van a ser mejor. ¿Eso es fe o es un deseo? Eso es un deseo. Que tú y yo deseemos que las cosas sean mejor mañana, o que determinada empresa que comencemos, o negocio, o cosas que hagamos, o inclusive alguna persona como nosotros, digamos que eso va a ser algo mejor, o que estemos pensando que poner fe en algo o en alguien es que las cosas van a ser mejor. Eso no es fe, eso es un deseo. Cuando yo digo tengo fe en que estas cosas van a suceder, realmente estoy poniendo mi fe en las cosas y en un cambio de las circunstancias. Pero quiero que veas cómo esta mujer se acerca a Jesús y al final Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es que tenemos que recordar que la fe, el propósito de la fe, el objeto de la fe, la dirección de la fe es a Cristo, no a una mejor circunstancia. Ahora, eso no quiere decir que Dios no nos va a bendecir, pero quiere decir que tenemos que ubicar bien qué sí es fe y qué no es fe. Entonces regresa al verso 38, esto es muy gráfico, vuelvo a insistir. Ella está detrás de Jesús, así es que no está de frente a él. Eso nos indica que ella entró literalmente gateando. Ella entró gateando y tratando de ser lo menos vista para poder alcanzar a Jesús. Recuerda que él está en un lugar de honor, él está en un lugar como aquel que invitó a Simón. Y obviamente Simón como fariseo pues quería quedar bien con todos aquellos. Y dice, ay, Jesús vino a mi casa. Yo lo invité, soy amigo de Jesús. Entonces esta mujer ingresa y se coloca detrás de Jesús. Así es que ella literalmente está tocando los tobillos de Jesús. Ella está tocando sus tobillos y ella está mirando y tratando de ser lo más delicada posible. Y además está llorando. Ahora mira qué escena más incómoda para todos ahí. Están con Jesús, están, con el Salvador. Y todos los fariseos en este bluff de sentirse personas muy importantes porque están con Cristo. Están con el hombre que hace milagros, están con el hombre que convirtió el agua en vino, están con el hombre que nos está hablando en el verso 7 sobre la persona de Juan el Bautista. Y Simón está ahí como el gran anfitrión y su gran invitado es Jesús. Pero llega una mujer incómoda a tocar los pies de Jesús. Ahora ella no llegó caminando, como te decía, como tú y yo, y se hincó y entonces tocó los pies de Jesús. No, ya entró así gateando, porque sabía que entonces el repudio vendría sobre ella y no se vería mal que uno de los que está ahí corra a una mujer así, porque no es el momento. No es el momento que esté ella ahí. Qué incómodo que esté una mujer a los pies de nuestro invitado, tocando sus pies y además llorando. ¿Qué escena es esa? Por favor, saquen a esta mujer. Y Jesús sabe lo que va a pasar. Y ella está tocando sus pies con vergüenza y seguramente con temblor. Y empieza a tocar los pies de Cristo. No tiene ni siquiera el rostro para mirar al Salvador de abajo hacia arriba, sino que por detrás está tocando sus pies para poder tener la gracia de no ser echada de ese lugar. Entonces ella está así
Y ella comienza a llorar y a lamentarse. Ella no está frente a Jesús. Su vergüenza es lo primero que está delante de ella. Y ella toma sus cabellos y empieza a limpiar los pies de Jesús y sus lágrimas caen sobre los pies. Seguramente ella trató de acomodarse un poco más y empieza a limpiar los pies de Jesús con sus cabellos, porque ni siquiera utiliza su ropa o algo de ella para poder limpiar los pies de Jesús, porque sabe que ella no es digna. Ella tiene miedo a más humillación de la que ya de por sí trae. Los hombres que están ahí pueden decir, oye, ya vete, fuera. El mismo Jesús podría decir, hey, no me toques mis pies, retírate. Hazte para allá, por favor. Estoy en algo importante. Estoy con mis amigos, estoy con Simón. No hagas eso. Te ves mal aquí. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué está llorando? Porque ella sabe que es culpable. Su llanto es la vergüenza de sus pecados. Su vergüenza es muy evidente y no nada más porque seguramente los que están ahí le conocen. En ella su vergüenza se muestra en su llanto. Es un llanto de dolor, es un llanto de aflicción, es un llanto de culpa, es un llanto avergonzante para sí misma. Con esto en mente, déjame hablarte sobre un dato importante aquí en México. Se calcula que en México existen 57 millones de mujeres, de las cuales el 1.5%, obviamente de estas 57 millones, están en la industria de la prostitución. Es decir, se calcula que esta industria genera entre 200 y 400 millones de pesos diarios. Es una locura de dinero. Pero irónicamente, más del 70% de estas mujeres, que en su mayoría no están por voluntad, sino que han sido secuestradas, engañadas, que edades entre los 13 a no mayores de 25, no mayores de 30, más del 70% de estas mujeres viven en pobreza, cuando ellas como producto generan de 200 a 400 millones de pesos diarios. Déjame decirte que cuando vemos esto en la Biblia y estas estadísticas, lo único que vemos es que no ha cambiado la condición de estas mujeres. Así que esta mujer también está en esta condición. Su desastre moral es su mayor vergüenza. La condena en su mente es esta: no soy aceptable, solamente soy un artículo para algo. Así que lo único valioso que ella tiene es su perfume. El llanto de esta mujer es por el dolor de su pecado. Literalmente a ella le duele la depravación total en la que está. Así que, amada Iglesia Central, tengo una pregunta para nosotros. ¿Hemos llegado al punto de dolernos por nuestra depravación, por el motivo de nuestros pecados? ¿Es doloroso para ti entender que la depravación nuestra en cuanto al pecado es tal que produce un dolor? Y como Jesús predicó en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dicen, estoy en una ruina moral, estoy en una ruina espiritual y lamento esa condición porque mi estado es de depravación delante de Dios. Has llegado al punto de decir, me duele la condición de mi vida por la condición de mi pecado. Esta mujer está besando los pies de Jesús en una señal de devoción, suplicante de perdón.
Mira el cuadro de esta mujer. Ella está besando los pies de Jesús con miedo, con devoción, suplicante de perdón, porque en ella el impulso del arrepentimiento le hace inclusive derramar su perfume. No nada más es que está derramando el perfume, no nada más que está derrochando todo ese bien único que tiene, sino está literalmente pidiendo ayuda. Mi vergüenza pesa sobre mí. El pecado de la vergüenza pesa sobre mí. Es una vergüenza por pecado. Así es que déjame decirte, esto es una vergüenza apropiada. La vergüenza que el pecado produce en nosotros es una vergüenza apropiada. Inclusive es una vergüenza necesaria para lamentar el estado de nuestra vida por el tema del pecado. Amada iglesia, tenemos que tener claro esto. El pecado trae consigo mismo vergüenza. Pero es una vergüenza apropiada. Porque nos arroja a ir a nuestro Salvador. Pero muchas otras veces la vergüenza también es una sensación, es este sentimiento que aparece sin una ofensa externa o real o por pecado. Ahora, ¿cómo es esto? Porque entonces estamos hablando de una vergüenza apropiada por mi pecado, pero también un sentimiento interno de vacío y que hay una vergüenza que es una expresión del miedo o la burla o la humillación. Y entonces interpretamos gestos y palabras de otras personas o de inclusive circunstancias. Así es que déjame decirte que cuando eso sucede, de nuestra boca o de nuestros pensamientos está esto. Es que la verdad, esa persona me hizo caras. Entonces, pues mejor no me acerco. Es que, híjole, yo iba pasando y no me quiso saludar. Es que pasé a un lado de esa persona y ni siquiera volteó a verme. O nosotros mismos nos humillamos. Sí, esto sucede. Nosotros mismos nos humillamos y nos avergonzamos de nosotros mismos porque viene desde adentro eso. Es decir, pensamos que hemos cometido un fallo o que hay algo en nosotros que no está bien y nos anticipamos por el miedo de lo que otros pueden decirnos, percibir o juzgar negativamente de nosotros. Un ejemplo de eso es, pues mejor no vamos para evitar problemas. Mejor no voy a la iglesia porque la verdad es que yo creo que no es para mí eso. Mejor no me acerco a los cristianos porque yo sé que ellos van a saber lo que yo hago y me van a rechazar inmediatamente. Es que la verdad no quise hablar con él porque yo pienso pues que pues está cansado y pues uno no quiere dar más problemas. Lo que pasa es que uno quiere pues pasar desapercibido para no ser una carga para los demás. Y lo primero que pensamos es que cuando estamos diciendo eso es una característica de humildad. Déjame decirte que no. Es una característica de vergüenza. Pero déjame hacerte otra pregunta más. ¿Cuántas veces hacemos eso con Dios? Porque entonces eso es pensar mal de Dios. Y eso se llama orgullo. Pues la verdad es que no oro porque no creo que Dios quiera dármelo. La verdad es que no lo busco porque pues no creo que esto suceda. Ya lo he intentado varias veces y Él pues no veo que me ayude. Pues bueno, como Dios me diga, ¿verdad? Pues yo mejor me callo y hago lo que Él me diga. Y mejor prefiero no pedir nada y pues lo que me Él dé siempre va a ser bueno. Eso se llama orgullo, iglesia. Porque lo que estamos haciendo con Dios es tratar de meternos en una camisa de humildad cuando en realidad nuestro orgullo está saliendo en términos de un ejercicio de vergüenza. Y eso es carnal. Y eso es tener un mal pensamiento de Dios.
Así que quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, donde viene una descripción de lo que es el Evangelio. Y Romanos 1:16 personalmente a mí me gusta mucho porque literalmente puede responder textualmente qué es el Evangelio. Entonces Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero déjame decirte una cosa. Siempre pensamos que cuando decimos esto es, ya ves, no te debes de avergonzar de Cristo. No te debes avergonzar de decir que eres cristiano. A ver, ¿cuántos cristianos, a cuántos le hablaste de tu fe en esta semana? Entonces te da pena. Hey, eso no está diciendo el verso. Lo que está diciendo aquí es que Pablo sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero déjame decirte que el Evangelio trae consigo vergüenza para nosotros. Porque es una vergüenza que por nuestros pecados nos hemos alejado de Dios y que no podemos resolver el problema que nosotros creamos. Tú mismo, yo mismo, no puedo resolver el problema de mi pecado delante de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo, se hizo hombre, nació en un pesebre, nació de una mujer y entonces tuvo una vida, una niñez, un desarrollo de vida. Se manifestó, proclamó, murió y resucitó. El Evangelio trae vergüenza para nosotros. Pero esa vergüenza nos es quitada por el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y sí, a veces ni siquiera puedo resolver esto. Mi condición lo único que me dice es que estoy en una ruina. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ha amado, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Iglesia, tenemos que entender esto. Si no creemos y entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, realmente nos estamos avergonzando, entonces sí, del Evangelio. Creemos y entendemos que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y eso nos aleja de la vergüenza. Así es que nuestra manera de luchar en contra de la vergüenza es depositando nuestra fe en la persona de Cristo, sabiendo que Él nos libra de la culpa, de la vergüenza, de la aflicción del pecado, del peso sobre nosotros, de nuestra condición inmoral y depravada delante de Dios, solo por gracia, por amor, porque Él ha derramado su favor en nosotros. Entonces creemos y entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero vamos otra vez a regresar a Lucas, capítulo 7, verso 39 al 47. Mira lo que dice ahí. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. Y mira qué interesante, porque la frase dijo para sí es que este hombre estaba pensando mal de Jesús y nadie sabía eso más que Jesús. Y aquí se ve la omnisciencia de Cristo. Él sabe todas las cosas, sabe tus pensamientos y sabe mis pensamientos. Y por supuesto, cuando Simón está viendo con un rostro de menosprecio a Jesús y a la mujer, entonces él dice esto. En el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pero mi pregunta para Simón es, espérame Simón, ¿cómo tú sabes quién es y qué clase de mujer es? Mi pregunta para Simón es, ¿cómo tú sí sabes lo que tú dices que supuestamente Jesús no sabe? Tu carácter de fariseo se ve.
en este tipo de pensar mal, con un pensamiento orgulloso, con un pensamiento de soberbia. Y Jesús amablemente le da una respuesta con el propósito de que él aspire a arrepentimiento. Y mira el verso 40. Entonces respondiendo Jesús responde al pensamiento de este hombre. Y este hombre no se da cuenta que Jesús ha escuchado los pensamientos de este hombre. Omnisciente. Dios en Cristo Jesús es completamente hombre, completamente Dios. Completamente hombre, completamente divino. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón muy alzado dice, di maestro, por favor. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, Jesús otra vez, ahora coloca la atención de toda la audiencia sobre la mujer. Jesús vuelve sus ojos a la mujer. Y además le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yo creo que ahí todos hicieron como, uy, wow, Simón. Todos ya nos dimos cuenta que eso no hiciste. Verso 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien aquel se le perdona poco, poco ama. Y mira esta comparativa entre aquel que pues sabe que es pecador, pecadorcillo, y una mujer que está doliente y avergonzada de su pecado. Ahora no corras a pensar, bueno, claro, pues es que ve lo que ella hacía. Permíteme, no digas eso, porque entonces estás diciendo que hay pecados que pesan más que otros. No hagas eso. No nos justifiquemos en cosas donde no hay justificación. Verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella, ahora Jesús se dirige a ella, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ahora sí se escucha la voz acusadora, la voz que descalifica. ¿Quién es este que también perdona pecados? No hay audiencia más triste que aquella a quien se le presenta el Evangelio, que es perdón poder de Dios para salvación. No hay audiencia más triste que aquella a quien se le presenta el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y que lejos de mirar esta salvación, se pregunta, ¿por qué? ¿Quién es este? Eso es un corazón duro. Iglesia, que nunca tengamos un corazón duro. Una mujer en humillación, un hombre en orgullo. Jesús, el Evangelio mismo, testificándole a los dos. Pero mira, ¿cuál es la esperanza que Jesús le da a esta mujer? Mira el verso 48. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntos arremeten contra Jesús. ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús no entra en discusión con ellos. Le vuelve a decir a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 3 cosas que Jesús nos da. Su perdón, fe, paz. Esa es la manera de enfrentar
la vergüenza. A través del perdón de Dios que exalta a Cristo. A través de su perdón bueno, completo, suficiente, redentor, transformador. Esta es la operación de la gracia habilitadora de Dios para que podamos tener una fe verdadera y vivir en paz el resto de lo que nos hace falta para poder seguir creciendo más y más en el conocimiento de aquel que hace las cosas muchísimo más abundantes de lo que podemos pedir o pensar. Y es aquel que es nuestro sumo sacerdote, que no se avergüenza de nosotros, sino aquel que sabe nuestra debilidad y nuestra incapacidad, y Él no se avergüenza de nosotros. La vergüenza, amada iglesia, está acabada por el sacrificio de Cristo. Pero además, la vergüenza que nos lleva a ver nuestra condición de pecado es apropiada para venir al arrepentimiento. Pero nunca recurras a una vergüenza cubierta de orgullo en la que te alejas de Dios justificando por qué no haces lo que haces. Si tú justificas lo injustificable, estás colocándote por arriba de Dios y no en la condición real de necesidad. No caigamos en eso. La fuerza de la condenación está en la vergüenza del pecado. Así es que miremos a Jesús, pongamos nuestra confianza en Él. Y qué bello es escuchar sus palabras. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amada iglesia, es lo que necesitamos. Y estamos por concluir este año. En Iglesia Central tomaremos este domingo y uno más para poder concluir, y estaremos descansando ese tiempo, meditando en el Señor y en la expectativa del 2021, de lo que Dios dice que es en Cristo Jesús. Es que renunciamos a la vergüenza de lo que el mundo dice y permanecemos confiadamente en lo que Jesús es. Y que la paz de nuestro Dios esté con ustedes. Así es que, amada iglesia, vamos a orar para poder concluir. Padre, qué bueno es saber que tu Hijo Jesús nos da esta paz, perdón y fe que nos libra de la vergüenza. Así es que, amado Dios, ten misericordia de nosotros. Y nosotros nos acercamos humildemente, como esta mujer, a pedir tu ayuda, a pedir que tú muestres tu favor, con humildad, y a pedirte lo que tú quieres darnos con toda humildad y humillación, renunciando a la vergüenza y sabiendo que ahora nuestra persona está en ti a través de Jesucristo. Gracias por tu evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, nosotros creemos. Nosotros creemos en ti. Depositamos nuestra fe, depositamos nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Y hacemos estas cosas en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga, que su gracia y su amor esté con ustedes, amándoles y pensando en ustedes. Bendiciones.